El singular incidente del Dr. Lanyon. Pasó el tiempo. Se ofrecieron miles de libras de recompensa, pues la muerte de Sir Davers fue tomada como una ofensa pública, pero Mr. Hyde había desaparecido del alcance de la policía como si nunca hubiera existido. Gran parte de su pasado fue desenterrado, y todo en él era vergonzoso. Se dieron a conocer relatos de la crueldad de este hombre, al tiempo insensible y violento, de su infame vida, de sus extrañas relaciones, del odio que parecía haberse extendido por toda su carrera, pero de su paradero actual ni un rumor. Desde que abandonó la casa de Soho en la mañana del asesinato, se había simplemente esfumado, y gradualmente, con el pasar del tiempo, Mr. Utterson comenzó a recuperarse de la vehemencia de su alarma y a encontrar mayor paz consigo mismo. La muerte de Sir Davers, para su manera de pensar, había sido más que compensada con la desaparición de Mr. Hyde. Ahora que esa maligna influencia había sido eliminada, comenzó una nueva vida para el Dr. Jekyll. Salió de su aislamiento, reanudó las relaciones con sus amigos, se convirtió una vez más en invitado y anfitrión frecuente de estos, y siempre había sido conocido por sus obras de caridad. No era ahora menos distinguido por su fervor religioso. Era activo, pasaba mucho tiempo al aire libre, hacía el bien. Su rostro parecía más honesto y como iluminado por una conciencia interior de servicio, y por más de 2 meses el doctor vivió en paz. El 8 de enero, Utterson había cenado en casa del doctor con un pequeño grupo de invitados. Lanyon había estado allí, y la mirada del anfitrión había ido del uno al otro como en los viejos tiempos, cuando los tres eran amigos inseparables. El día 12 y nuevamente el 14, las puertas le fueron cerradas al abogado. «El doctor está confinado en la casa», dijo Poole, «y no ve a nadie». El 15 intentó de nuevo fue rechazado, y habiéndose acostumbrado durante los 2 últimos meses a ver a su amigo casi a diario, encontró que su retorno a la soledad pesaba sobre su espíritu. A la 5ª noche invitó a Guest a cenar con él, y a la 6ª acudió a casa del Dr. Lanyon. Al menos allí no se le negó el acceso, pero cuando entró se sobresaltó ante el cambio que había sufrido la apariencia del doctor. Tenía su propia sentencia de muerte escrita de forma legible sobre el rostro. El hombre rubicundo se había vuelto pálido, había perdido carnes, estaba visiblemente más calvo y más envejecido, pero no fueron estas señales de un acelerado decaimiento físico las que llamaron la atención del abogado, sino la expresión de su mirada y la cualidad de su comportamiento, que parecían atestiguar algún terror profundamente asentado en su mente. Era improbable que el doctor temiera la muerte, y sin embargo eso era lo que Utterson estaba tentando a sospechar. Sí, pensó, es un médico, debe conocer su propio estado y saber que sus días están contados, y ese conocimiento es superior a sus fuerzas. No obstante, cuando Utterson hizo un comentario acerca de su aspecto enfermizo, con aire de gran firmeza, Lanyon se declaró a sí mismo un hombre condenado. «He recibido un golpe», dijo, «y nunca me recuperaré. Es cuestión de semanas. Bien, la vida ha sido agradable. La apreciaba. Sí, señor. Solía apreciarla. A veces pienso que si lo supiéramos todo estaríamos más contentos de irnos». «Jekyll también está enfermo», observó Utterson. «¿Lo ha visto?» Pero el rostro de Lanyon cambió y levantó una mano temblorosa. «No deseo oír hablar del Dr. Jekyll nunca más, ni verlo tampoco», dijo en voz alta e insegura. «He terminado con esa persona y le ruego que me evite cualquier alusión a quien considero como muerto». «Vaya», dijo Mr. Utterson, y después de una pausa considerable inquirió, «¿puedo hacer algo? Los 3 somos muy viejos amigos, Lanyon. No viviremos lo suficiente para ser otros». «No se puede hacer nada», replicó Lanyon. «Pregúntele a él mismo». «No me quiere ver», dijo el abogado. «Eso no me sorprende», fue la respuesta. «Algún día, Utterson, cuando yo esté muerto, usted tal vez pueda llegar a saber lo bueno y lo malo de esto.
Yo no puedo contarle, y mientras tanto, si puede sentarse y conversar conmigo de otras cosas, por el amor de Dios, quédese y hágalo. Pero si no puede evitar ese tema maldito, entonces, en el nombre de Dios, váyase, pues no puedo soportarlo. Tan pronto como llegó a casa, Utterson se sentó a escribirle a Jekyll, quejándose de ser excluido de su casa y preguntando la causa de esta desdichada ruptura con Lanyon, y al día siguiente recibió una larga respuesta, redactada en general de forma patética y a veces con intención oscura y misteriosa. La disputa con Lanyon era irremediable. No culpo a nuestro viejo amigo, escribió Jekyll, pero comparto su opinión de que no nos debemos encontrar nunca. Tengo la intención de llevar una vida de extremo aislamiento de ahora en adelante. No debe sorprenderse ni debe dudar de mi amistad. Si a menudo mi puerta está cerrada aún para usted, debe permitirme que siga mi sombrío camino. He atraído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Si soy el mayor de los pecadores, soy también el mayor de los desdichados. No había pensado que esta tierra contuviera un lugar de sufrimientos y de terrores tan inhumano, y usted solo puede hacer una cosa, Utterson, para aliviar este destino, y eso es respetar mi silencio. Utterson quedó atónito. La influencia maligna de Hyde había desaparecido, el doctor había regresado a sus antiguas labores y amistades. Hace una semana, el porvenir le había sonreído con la promesa de una vejez honorable y alegre, y ahora, en un momento, la amistad, la tranquilidad de conciencia y todo el tenor de su vida habían zozobrado. Un cambio tan grande e imprevisto apuntaba a la locura, pero en vista del comportamiento y de las palabras de Lanyon, debe existir un motivo mucho más profundo para éste. Una semana después, el doctor Lanyon cayó en cama, y en un poco menos de 2 semanas estaba muerto. La noche después del funeral, que lo había afectado dolorosamente, Utterson se encerró con llave en su despacho y, sentado a la luz de una melancólica vela, sacó y puso ante sí un sobre cuya dirección estaba escrita a mano y marcado con el sello de su difunto amigo: privado, para J. Utterson solamente, y en caso de que éste muera antes, destrúyase sin leerlo. Así estaba enfáticamente inscrito, y el abogado temía mirar el contenido. Hoy he enterrado a un amigo, pensó, qué tal que esto me cueste otro. Y luego reprobó su dolor como una deslealtad y rompió el sello. Dentro había otro sobre sellado de la misma manera, y sobre el que estaba marcado: no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll. Utterson no podía creer lo que veía. Sí, era desaparición, como en el insensato testamento que hacía tiempo había devuelto a su autor. Aquí otra vez la idea de una desaparición y el nombre de Henry Jekyll estaban asociados, pero en el testamento esa idea había surgido de la siniestra sugerencia de este hombre, Hyde. Había sido puesta ahí con un motivo demasiado obvio y horrible. Escrita por Lanyon, ¿qué podría significar? Una gran curiosidad se apoderó del testamentario y quiso ignorar la prohibición y sumergirse de una vez hasta lo más profundo de estos misterios, pero el honor profesional y la lealtad a su amigo muerto eran deberes ineludibles, y el paquete durmió en lo más recóndito de su caja fuerte. Una cosa es controlar la curiosidad y otra vencerla, y es poco probable que desde ese día Utterson deseara la compañía de su amigo sobreviviente con el mismo anhelo. Pensaba en él afectuosamente, pero sus pensamientos estaban llenos de inquietud y de temor. Desde luego fue a visitarlo, pero tal vez sentía alivio de que se le negara la admisión. Tal vez en su corazón prefería hablar con Poole en el umbral de la puerta y rodeado por el aire y los sonidos de la ciudad abierta, en lugar de ser recibido en esa casa de cautiverio voluntario y sentarse a hablar con un inescrutable recluso. Poole, en efecto, no tenía noticias muy agradables que comunicar. Parecía que ahora más que nunca el doctor se había confinado a sí mismo en el despacho encima del laboratorio, donde incluso dormía a veces,
Estaba desanimado, se había vuelto muy silencioso, no leía, parecía que tenía algo en la cabeza. Utterson se acostumbró tanto al carácter invariable de estos informes que poco a poco disminuyó la frecuencia de sus visitas. Incidente en la ventana. Sucedió que un domingo, cuando Mr. Utterson daba su paseo habitual con Mr. Enfield, su camino los llevó una vez más a través de la callejuela, y cuando pasaron frente a la puerta los dos se detuvieron a mirarla. Bien, dijo Enfield, al menos esa historia ha terminado. No veremos nunca más a Mr. Hyde. Espero que no, dijo Utterson. Ya le conté que una vez lo vi y compartí su sentimiento de repulsión. Era imposible hacer lo uno sin lo otro, replicó Enfield. Y a propósito, qué idiota me ha debido creer por no saber que esta era la entrada trasera a la casa del Dr. Jekyll. Fue en parte por culpa suya que me enteré cuando lo hice. Así que se enteró, dijo Utterson, pero si es así podemos entrar en el patio y echar un vistazo a las ventanas. Para decirle la verdad, estoy intranquilo acerca del pobre Jekyll, y siento que aun desde afuera la presencia de un amigo puede hacerle bien. El patio estaba muy frío y un poco húmedo, y pleno de un ocaso prematuro, aunque allá arriba en el cielo brillaba aún el sol poniente. De las 3 ventanas, la del medio estaba medio abierta, y sentado junto a ella, tomando el aire con un semblante de infinita tristeza, como algún desconsolado prisionero, Utterson vio al Dr. Jekyll. —¿Cómo? Jekyll —gritó—, confío en que esté usted mejor. Estoy muy deprimido, Utterson —replicó el doctor melancólicamente—, muy deprimido. Esto no durará mucho, gracias a Dios. Usted pasa mucho tiempo en casa —dijo el abogado—. Debe salir, estimular la circulación como Mr. Enfield y yo. Mi primo, Mr. Enfield, el Dr. Jekyll. Vamos, tome su sombrero y venga a dar una rápida vuelta con nosotros. Usted es muy bueno, suspiró el otro. Me gustaría mucho, pero no, es completamente imposible, no me atrevo. Pero de verdad, Utterson, estoy muy contento de verlo. Es realmente un gran placer. Le pediría a usted y a Mr. Enfield que entraran, pero el lugar no está como para recibir visitas. Pues entonces, dijo el abogado de buen humor, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí y hablar con usted desde donde estamos. Eso es justamente lo que me iba a atrever a proponer, replicó el doctor con una sonrisa, pero no alcanzó a pronunciar estas palabras, cuando la sonrisa desapareció de su rostro y fue reemplazada por una expresión de terror y de desesperación tan abyectos que heló la sangre de los 2 caballeros que se encontraban abajo. Ellos solo la vieron un instante, pues la ventana fue cerrada inmediatamente, pero ese vistazo había sido suficiente. Dieron la vuelta y abandonaron el patio sin decir palabra. También en silencio atravesaron la callejuela, y solo cuando llegaron a una calle vecina, que aun los domingos tenía cierto movimiento, Mr. Utterson se volvió por fin para mirar a su compañero. Ambos estaban pálidos, y había una réplica de horror en sus ojos. Dios nos perdone, dijo Mr. Utterson, pero Enfield tan solo asintió con la cabeza muy serio, y continuó caminando en silencio. La última noche. Una noche después de cenar estaba Mr. Utterson sentado junto al fuego, cuando fue sorprendido por una visita de Poole. —Válgame Dios, Poole, ¿qué lo trae por aquí? —exclamó, y luego, volviéndolo a mirar, agregó: —¿Qué lo aflige? ¿Está el doctor enfermo? —Mr. Utterson —dijo el hombre—, ocurre algo malo. —Siéntese y tome esta copa de vino —dijo el abogado—. Ahora tómese su tiempo y dígame claramente lo que quiere. —Usted conoce el comportamiento del doctor, señor —replicó Poole—, y como suele encerrarse. Bien, se ha encerrado de nuevo en el despacho, y eso no me gusta, señor. Que me muera si eso me gusta, Mr. Utterson. Tengo miedo. Ahora, mi buen hombre —dijo el abogado—, sea explícito. ¿De qué tiene miedo? He tenido miedo por cerca de una semana —replicó Poole, ignorando obstinadamente la pregunta—, y no lo puedo soportar más. La apariencia del hombre confirmaba ampliamente sus palabras. Su comportamiento estaba completamente alterado,
y a excepción del momento en el que había anunciado su terror, no había mirado una sola vez al abogado a la cara. Aún ahora estaba sentado con la copa de vino sin probar sobre sus rodillas y con los ojos dirigidos a un rincón del piso. No puedo soportarlo más, repitió. Vamos, dijo el abogado, veo que tiene una buena razón, Poole. Veo que hay algo que está seriamente fuera de lugar. Trata de decirme lo que es. Creo que ha ocurrido algo sucio, dijo Poole con voz ronca. ¿Algo sucio? Exclamó el abogado muy asustado y en consecuencia bastante inclinado a irritarse. ¿Cómo algo sucio? ¿Qué quiere decir? No me atrevo a decirlo, señor, fue la respuesta, pero ¿por qué no viene usted conmigo y ve con sus propios ojos? La única respuesta de Mr. Utterson fue levantarse y tomar su sombrero y su abrigo, pero observó con asombro el gran alivio que se mostró en el rostro del mayordomo, y tal vez con no menos asombro, que había dejado el vino sin probar para seguirlo. Era una noche tormentosa y fría, propia del mes de marzo, con una luna pálida recostada sobre su espalda, como si el viento la hubiera volcado, y un ligero celaje de la más diáfana y suave textura. El viento hacía difícil hablar y enrojecía el rostro. Parecía además haber barrido las calles, extrañamente desprovistas de transeúntes, pues Mr. Utterson pensó que nunca había visto tan desierta esa parte de Londres. Hubiera deseado que fuera de otra manera. Jamás en su vida había sido consciente de un deseo tan intenso de ver y tocar a sus semejantes, pues a pesar de luchar tanto como podía contra él, había nacido en su mente el aplastante presentimiento de una calamidad. La plaza, cuando llegaron, estaba invadida por el viento y el polvo, y los delgados árboles del jardín se azotaban entre sí a lo largo de la verja. Poole, que todo el tiempo se había mantenido 1 o 2 pasos adelante, se detuvo ahora en mitad del pavimento, y a pesar del frío que calaba los huesos, se quitó el sombrero y se secó la frente con un pañuelo rojo. Con todo y la prisa por llegar, no era el rocío del esfuerzo lo que se enjuagaba, sino la humedad de alguna sofocante angustia, pues su rostro estaba pálido y su voz, cuando hablaba, era áspera y se quebraba. Bien, señor, dijo, aquí estamos, y quiera Dios que no haya pasado nada malo. Amén, Poole, dijo el abogado. Acto seguido, el criado golpeó con mucha cautela. La puerta se entreabrió con la cadena de seguridad puesta, y una voz preguntó desde adentro: ¿Es usted, Poole? Sí, soy yo, dijo Poole. Abra la puerta. Cuando entraron, el vestíbulo estaba brillantemente iluminado. El fuego ardía con fuerza, y todos los criados, hombres y mujeres, estaban acurrucados junto a la chimenea como un rebaño de ovejas. Al ver a Mr. Utterson, la doncella estalló en sollozos histéricos, y la cocinera, gritando «Bendito sea Dios, es Mr. Utterson», corrió hacia él como para tomarlo entre sus brazos. «¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todos están aquí?», dijo el abogado de mal humor. «Muy anormal, muy adecuado. Esto no agradaría a su amo». «Todos tienen miedo», dijo Poole. Siguió un silencio absoluto en el que nadie protestó. Solo la doncella alzó la voz y se puso a llorar con fuerza. «Cállese», le dijo Poole, con una ferocidad de tono que era prueba de que sus propios nervios estaban alterados. Y de hecho, cuando la muchacha alzó de repente la nota de sus lamentaciones, todos se sobresaltaron y se volvieron hacia la puerta interior con rostros de temerosa expectación. «Y ahora», continuó el mayordomo, dirigiéndose al mozo, «alcánceme una vela y acabemos con esto de una vez». Y luego rogó a Mr. Utterson que lo siguiera y lo condujo al jardín posterior. «Ahora, señor», dijo, «camine tan sigilosamente como pueda. Quiero que oiga, pero no quiero que lo oigan a usted. Y póngame atención, señor. Si por alguna razón él le pide que entre, no lo haga». Los nervios de Mr. Utterson ante este inesperado final le dieron una sacudida que casi lo hacen perder el equilibrio, pero recobró su valor y siguió al mayordomo al interior del edificio del laboratorio y a través del anfiteatro con sus botellas y cajones amontonados, hasta llegar al pie de la escalera.
Allí Poole le indicó que permaneciera a un lado y escuchara, mientras él, poniendo la vela en el piso y haciendo un enorme y obvio llamado a su determinación, subió las escaleras y tocó con mano un tanto insegura sobre la bayeta roja de la puerta del despacho. Señor, Mr. Utterson pide verlo, dijo, y mientras hablaba hacía una vez más señas enérgicas al abogado para que escuchara atentamente. Una voz contestó desde dentro, de manera quejumbrosa: dígale que no puedo ver a nadie. Gracias, señor, dijo Poole, con un tono de voz algo cercano al triunfo, y volviendo a tomar su vela condujo a Mr. Utterson a través del patio hasta la cocina principal, en la que el fuego estaba apagado y los escarabajos brincaban por el piso. Señor, dijo mirando a Mr. Utterson a los ojos, ¿era esa la voz de mi amo? Parece muy cambiada, replicó el abogado, muy pálido, pero devolviéndole la mirada. ¿Cambiada? Sí, eso creo, dijo el mayordomo. He estado 20 años en casa de este hombre para equivocarme con respecto a su voz. No, señor. El amo fue eliminado. Él fue eliminado hace 8 días, cuando lo oímos gritar invocando el nombre de Dios, y quien ocupa su lugar y por qué permanece ahí es algo que clama al cielo, Mr. Utterson. Es una historia muy extraña, Poole, es una historia un poco disparatada, dijo Mr. Utterson mordiéndose el dedo. Supongamos que es como usted dice, supongamos que el Dr. Jekyll haya sido, asesinado. ¿Qué podría inducir el asesino a quedarse? Eso no es convincente, no se atiene a la razón. Bien, Mr. Utterson, es usted un hombre difícil de convencer, pero ya lo lograré, dijo Poole. Durante toda esta semana usted tiene que saberlo. Él o eso, o lo que vive en ese despacho, ha estado noche y día pidiendo a gritos una especie de medicina, y no se le puede satisfacer. Era su costumbre, la del amo, quiero decir, escribir sus órdenes en una hoja de papel y tirarla a la escalera. Eso es todo lo que hemos obtenido esta semana, tan solo papeles y una puerta cerrada, y hasta las comidas son dejadas ahí para que él se las lleve a escondidas cuando nadie está mirando. Bien, señor, todos los días. 2 y 3 veces en un mismo día ha habido órdenes y quejas, y yo he sido enviado corriendo a todos los proveedores de drogas de la ciudad. Cada vez que traía la sustancia había otro papel diciéndome que la devolviera porque no era pura, y otra orden para una casa diferente. Quiere esa droga desesperadamente, señor, sea para lo que sea. ¿Usted tiene alguno de estos papeles?, preguntó Mr. Utterson. Poole registró su bolsillo y sacó una nota arrugada que el abogado, acercándose a la vela, examinó cuidadosamente. Decía así: el Dr. Jekyll presenta sus saludos a los señores Mao. Les asegura que su última muestra es impura y completamente inútil para su propósito presente. En el año 1800, el Dr. J. compró a los señores M. una cantidad considerable. Ahora les ruega buscar con el mayor cuidado y, si llegara a quedar alguna de la misma calidad, enviársela inmediatamente. El costo no es relevante. Difícilmente se puede exagerar la importancia que para el Dr. J. tiene esto. Hasta aquí la carta había sido escrita con la suficiente compostura, pero la emoción del escritor se había desatado con bruscas salpicaduras de tinta. Por el amor de Dios, había añadido, encuéntreme alguna cantidad de la antigua. Es una nota extraña, dijo Mr. Utterson, y luego de manera cortante, ¿por qué está abierta? El hombre de la casa, Mao, estaba muy enojado, señor, y me la arrojó como si fuera basura, replicó Poole. Esta es indudablemente la letra del doctor, ¿lo sabe usted?, reanudó el abogado. Así me lo pareció, dijo el criado un poco malhumorado, y luego con otra voz: pero ¿qué importa la letra? Yo lo he visto. ¿Lo ha visto?, repitió Mr. Utterson. ¿Y bien? Eso es todo, dijo Poole. Sucedió de esta manera. Entré repentinamente al anfiteatro desde el jardín. Parece que él había salido sigilosamente a buscar su droga o lo que fuera, pues la puerta del despacho estaba abierta, y ahí estaba él, al otro extremo de la habitación, hurgando entre los cajones. Alzó la mirada cuando entré.
Dio una especie de grito y subió a su despacho a toda prisa. Solo lo vi un minuto y se me pusieron los pelos de punta, señor. Si ese era mi amo, ¿por qué llevaba una máscara en el rostro? Si era mi amo, ¿por qué chilló como una rata y huyó de mí? He estado a su servicio por mucho tiempo y luego... El hombre hizo una pausa y se pasó la mano por la cara. Todas estas son circunstancias muy extrañas, dijo Mr. Utterson, pero creo que comienzo a ver claro. Su amo, Poole, ha sido claramente afectado por una de esas enfermedades que a la vez torturan y deforman a quien las padece. De ahí, a mi entender, la alteración de su voz, de ahí la máscara y el evitar ver a sus amigos, de ahí la impaciencia por encontrar esa droga, de la cual el pobre espera una recuperación definitiva. Quiera Dios que no se engañe. Esa es mi explicación. Es bastante triste, Poole, y horroriza considerarla, pero es clara y natural. Es consistente y nos libera de toda alarma exagerada. Señor, dijo el mayordomo, poniéndose de una palidez como jaspeada, esa cosa no era mi amo, y esa es la verdad. Mi amo, aquí, miró a su alrededor y comenzó a susurrar. Es un hombre alto y bien proporcionado, y este era más bien un enano. Utterson intentó protestar. Oh, señor, exclamó Poole, ¿usted cree que no conozco a mi amo después de 20 años? ¿Usted cree que no sé hasta dónde llega su cabeza en la puerta del despacho, donde lo he visto todas las mañanas de mi vida? No, señor, esa cosa enmascarada no era para nada el Dr. Jekyll. Solo Dios sabe lo que era, pero no era para nada el Dr. Jekyll, y creo con todo mi corazón que se ha cometido un asesinato. Poole, replicó el abogado, si usted dice eso, mi deber será cerciorarme. Por mucho que no desee herir los sentimientos de su amo, por muy perplejo que haya quedado por esta nota que parece probar que él está vivo todavía, consideraré que es mi deber forzar esa puerta. Ah, Mr. Utterson, así se habla, exclamó el mayordomo. Y ahora viene la segunda pregunta, reanudó Utterson. ¿Quién va a hacerlo? Usted y yo, naturalmente, fue la valiente respuesta. Eso está muy bien dicho, reanudó el abogado, y pase lo que pase, yo me encargaré de que usted no salga perjudicado. Hay un hacha en el anfiteatro, continuó Poole, y usted podría utilizar el atizador de la cocina. El abogado tomó en su mano ese rudo pero pesado instrumento y lo balanceó. ¿Sabe, Poole? Dijo alzando la vista, que usted y yo estamos a punto de ponernos en una situación algo peligrosa. Así se puede decir, señor, en efecto, replicó el mayordomo. Estaría bien entonces que fuéramos francos, dijo el otro. Ambos pensamos más de lo que hemos dicho. Digámonos la verdad, ¿esa figura enmascarada que usted vio pudo reconocerla? Bien, señor, pasó tan rápido y la criatura estaba tan encorvada que difícilmente podría jurarlo, fue la respuesta. Pero si lo que me quiere preguntar es si esa era Mr. Hyde, pues sí, creo que sí lo era. Mire usted, tenía más o menos su mismo tamaño y la misma manera rápida y ligera de andar. Y además, ¿quién otro podía haber entrado por la puerta del laboratorio? ¿Se ha usted olvidado, señor, que en la época del asesinato él todavía tenía la llave? Pero eso no lo es todo. No sé, Mr. Utterson, si alguna vez conoció usted a ese Mr. Hyde. Sí, dijo el abogado, hablé con él una vez. Entonces usted debe saber también, como todos nosotros, que había algo extraño respecto a ese caballero, algo que asustaba. No sé cómo decirlo correctamente, señor, además de que se sentía en la médula algo como frío y cortante. Admito que sentí algo de lo que usted describe, dijo Mr. Utterson. Así es, señor, replicó Poole. Bien, cuando esa cosa enmascarada saltó como un mono de entre los productos químicos y corrió hacia el despacho, sentí como si un hielo bajara por mi columna. Oh, ya sé que no es una prueba, Mr. Utterson, soy lo suficientemente instruido para saberlo, pero un hombre tiene sus presentimientos, y le juro sobre la Biblia que era Mr. Hyde. Ay, ay, dijo el abogado, mis temores se inclinan hacia lo mismo. El mal, me temo, fue fundado. Era seguro que el mal vendría de esa relación. Ay, de verdad que le creo. Creo que el pobre Henry ha sido asesinado y que su asesino, solo Dios sabe con qué motivo, está todavía escondido en la habitación de su víctima. Bien, seamos su venganza. Llame a Bradshaw.
El lacayo acudió al llamado, muy pálido y nervioso. «Domínese, Blackshaw», dijo el abogado. «Sé que este suspenso está afectándolos a todos, pero nuestra intención es ponerle fin. Poole y yo vamos a entrar por la fuerza en el despacho. Si todo está bien, mis hombros son lo suficientemente anchos para cargar con la responsabilidad. Mientras tanto, por si verdaderamente ha ocurrido algo fuera de lo normal o algún malhechor busca escapar por atrás, usted y el mozo deben ir a la vuelta de la esquina con un par de buenos palos y situarse frente a la puerta del laboratorio. Les damos 10 minutos para llegar a sus puestos». Cuando Bradshaw se fue, el abogado miró su reloj. «Y ahora, Poole, vayamos a lo nuestro», dijo, y llevando el atizador bajo su brazo, condujo la marcha hasta el patio. El celaje había cubierto la luna, y ahora estaba completamente oscuro. El viento, que solo irrumpía en ráfagas y corrientes dentro de ese pozo profundo que formaban los edificios, sacudía la luz de la vela de un lado a otro en torno a sus pasos, hasta que entraron al abrigo del anfiteatro, donde se sentaron a esperar silenciosamente. Londres susurraba con solemnidad un derredor, pero de cerca el silencio solo era interrumpido por los sonidos de unos pasos moviéndose de un lado a otro del piso del despacho. «Así camina todo el día, señor», susurró Poole. «Ay, y la mayor parte de la noche. Solo hace una pequeña pausa cuando llega una nueva muestra de la farmacia. Ah, esa es la mala conciencia que es tan enemiga del descanso. Señor, hay sangre derramada de manera criminal en cada uno de sus pasos, pero escuche nuevamente un poco más de cerca. Ponga su corazón en sus oídos, Mr. Utterson, y dígame, ¿es esa la pisada del doctor?». Aunque lentos, los pasos sonaban ligeros y extraños, con un cierto tambaleo. Era en efecto diferente del pesado y crujiente caminar de Henry Jekyll. Utterson suspiró. «¿Hay algo más?», preguntó. Poole asintió. «Una vez», dijo, «una vez lo oí llorar». «¿Llorar? ¿Cómo es eso?», dijo el abogado, consciente de un repentino escalofrío de horror. «Llorar como una mujer o un alma en pena», dijo el mayordomo. «Me alejé con tal peso en mi corazón que también habría podido llorar». Pero los 10 minutos llegaban entonces a su término. Poole desenterró el hacha de entre una pila de paja para empacar. Colocaron la vela sobre la mesa más cercana para que los iluminara en el ataque, y se acercaron con angustia al lugar donde los pacientes pasos seguían su ir y venir, en silencio de la noche. «Jekyll», gritó Utterson con todas sus fuerzas, «exijo verlo». Esperó un momento, pero no hubo respuesta. «Le advierto honradamente, se han despertado nuestras sospechas. Tengo que verlo y voy a hacerlo», continuó. «Si no es por las buenas, entonces por las malas. Si no es con su consentimiento, entonces por la fuerza bruta». «Utterson», dijo la voz, «por el amor de Dios, tenga piedad». «Ah, esa no es la voz de Jekyll, es la de Hyde», exclamó Utterson. «Abajo la puerta, Poole». Poole blandió el hacha sobre su hombro. El golpe estremeció el edificio y el lienzo rojo que cubría la puerta saltó contra la cerradura y las bisagras. Un lúgubre chillido como de terror puramente animal salió del despacho. El hacha volvió a ser alzada y otra vez se oyó el estrépito de los paneles y el marco vibró. 4 veces cayeron los golpes, pero la madera era dura y los herrajes de excelente manufactura. Solo al quinto estalló la cerradura en pedazos y los restos de la puerta cayeron adentro, sobre el tapete. Los asaltantes, aterrorizados por su propio estruendo y por la quietud que siguió, retrocedieron un poco y miraron al interior. Ahí estaba el despacho ante sus ojos, bajo la tranquila luz de la lámpara, un buen fuego resplandeciente y crepitante en la chimenea, la tetera cantando su débil tonada, 1 o 2 cajones abiertos, papeles ordenados cuidadosamente en la mesa de trabajo y más cerca del fuego el servicio del té dispuesto para ser servido, el más tranquilo de los cuartos, se habría dicho, y salvo por las vitrinas llenas de químicos, el más trivial en Londres esa noche. Justo en el medio yacía el cuerpo de un hombre terriblemente contraído,
y todavía sacudido por espasmos. Se acercaron de puntillas, lo volvieron boca arriba y vieron el rostro de Edward Hyde. Estaba vestido con ropas demasiado grandes para él, ropas del tamaño del doctor. Los nervios de su cara se movían aún con apariencia de vida, pero la vida lo había abandonado por completo, y por la redoma rota en su mano y el fuerte olor a almendras que flotaba en el aire, Utterson supo que estaba mirando el cuerpo de un suicida. «Hemos llegado demasiado tarde», dijo severamente, «ya sea para salvar o para castigar. Hyde se ha ido a rendir cuentas y solo nos queda encontrar el cuerpo de su amo». La mayor parte del edificio la ocupaba el anfiteatro, que abarcaba casi todo el primer piso y era iluminado desde arriba, y el despacho, que formaba un segundo piso en uno de los extremos y daba al patio. Un corredor unía el anfiteatro con la puerta de la callejuela, y el despacho comunicaba con ésta separadamente por una segunda escalera. Había además unos cuantos armarios oscuros y un espacioso sótano. Todo fue registrado cuidadosamente. Bastaba echar un vistazo en los armarios, pues estaban vacíos, y todos, a juzgar por el polvo que caía de sus puertas, habían permanecido largo tiempo sin abrir. El sótano, en cambio, estaba lleno de trastos disparatados, en su mayor parte de la época del cirujano que había precedido a Jekyll, pero al abrir la puerta se dieron cuenta de la inutilidad de seguir buscando, pues cayó una perfecta red de telarañas que había sellado la entrada durante años. No había rastros de Henry Jekyll por ninguna parte, ni vivo ni muerto. Poole golpeó con el pie las losas del pasillo. «Él debe estar enterrado aquí», dijo. «Escucho el sonido». «O pudo haber escapado», dijo Utterson, y se volvió para examinar la puerta de la callejuela. Estaba cerrada, pero encontraron la llave muy cerca sobre las losas, ya oxidada. «No parece usada», observó el abogado. «¿Usada?», repitió Poole. «¿No ve, señor, que está rota, como si alguien la hubiera pisoteado?» «Ay», continuó Utterson, «y las fracturas también están oxidadas». Los dos hombres se miraron asustados. «No llego a comprender esto, Poole», dijo el abogado. «Volvamos al despacho». Subieron la escalera en silencio y todavía dirigiendo una mirada ocasional de espanto al cadáver, procedieron a examinar con más cuidado el contenido del despacho. En una mesa había rastros de trabajos químicos. Varios montoncitos medidos de una sal blanca habían sido colocados en platos pequeños de vidrio, como para un experimento que se le había impedido realizar al infeliz hombre. «Esa es la misma droga que yo siempre le traía», dijo Poole, y mientras hablaba la tetera comenzó a rebosar con un ruido sobrecogedor. Esto los llevó a la chimenea, junto a la cual se hallaba cómodamente situado el sillón, y los objetos para el té estaban al alcance de la mano, incluso con el azúcar servido en la taza. Había varios libros en un estante. Uno de ellos estaba abierto junto al servicio del té, y Utterson se sorprendió al darse cuenta de que era el ejemplar de una obra piadosa por la que Jekyll había expresado una gran estima en varias ocasiones, anotado con su propia letra de blasfemias aterradoras. Luego, en el curso de su revisión del cuarto, los investigadores se acercaron al espejo basculante, mirando en sus profundidades con un horror involuntario, pero estaba inclinado de tal manera que mostraba únicamente el rosado resplandor que jugueteaba en el techo, el fuego brillando con un centenar de repeticiones en los cristales delanteros de los armarios, y sus propios semblantes pálidos y temerosos inclinándose para mirar. «Este espejo ha visto cosas extrañas, señor», susurró Poole. «Y seguramente nada más extraño que el mismo», dijo el abogado con el mismo tono. «Pues, ¿qué hacía Jekyll?». Se descubrió a sí mismo sobresaltándose ante esa palabra, y luego conquistando su debilidad, dijo: «¿Para qué podía quererlo Jekyll?». «Eso mismo me pregunto yo», dijo Poole. Enseguida se volvieron hacia la mesa de trabajo. Sobre el escritorio, entre la ordenada pila de papeles, se destacaba un sobre grande en el que estaba escrito con la letra del doctor el nombre de Mr. Utterson. El abogado le quitó el sello y varios papeles cayeron al suelo.
El primero era un documento redactado en los mismos términos excéntricos de aquel que había devuelto 6 meses antes y que servía como testamento en caso de muerte y como acta de donación en caso de desaparición, pero en lugar del nombre de Edward Hyde, el abogado, con indescriptible asombro, leyó el nombre de Gabriel John Utterson. Miró a Poole y luego nuevamente al papel y finalmente al malhechor muerto tendido sobre el tapete. Me da vueltas la cabeza, dijo. Este documento ha estado todo el tiempo en su poder. Tenía motivos para odiarme. Se debió haber enfurecido al verse desplazado, y sin embargo no destruyó este documento. Tomó el siguiente papel. Era una breve nota escrita con la letra del doctor y fechada en la parte superior. «Oh, Poole», exclamó el abogado, «estuvo hoy aquí, vivo. No es posible que se hayan podido deshacer de él en tan corto espacio de tiempo. Todavía debe estar vivo. Debe haber escapado, pero ¿por qué escapó? ¿Y cómo? Y en ese caso, ¿podemos aventurarnos a declarar que este fue un suicidio? Ah, debemos tener mucho cuidado. Presiento que todavía podríamos involucrar a su amo en alguna horrenda catástrofe». «¿Por qué no la lee?», preguntó Poole. «Porque tengo miedo», replicó el abogado con solemnidad. «Dios quiera que no haya causa para ello». Y diciendo eso acercó el papel y leyó lo que sigue. «Mi querido Utterson, cuando ésta caiga en sus manos yo habré desaparecido bajo circunstancias que no tengo la agudeza de prever, pero mi instinto y todo lo que envuelve mi innombrable situación me dicen que el final es seguro y debe estar próximo. Vaya pues, y lea primero el relato que Lanyon me advirtió que pondría en sus manos, y si le interesa saber más, lea la confesión de su indigno y desgraciado amigo, Henry Jekyll». «¿Había un tercer sobre?», preguntó Utterson. «Aquí está, señor», dijo Poole, y puso en sus manos un paquete voluminoso, sellado en diferentes partes. El abogado lo guardó en el bolsillo. «Yo no diría nada de este papel. Si su amo ha escapado o si está muerto, podríamos al menos salvar su reputación. Ya son las 10, debo ir a la casa y leer esos documentos con calma, pero estaré de vuelta antes de la medianoche, y entonces avisaremos a la policía». Salieron, cerraron con llave la puerta del anfiteatro tras ellos, y Utterson, dejando a los criados de nuevo reunidos en torno al fuego del vestíbulo, caminó penosamente de vuelta a la oficina para leer los 2 relatos en los que este misterio se explicaría.